Zapatero, mire qué curioso, otra vez un gobierno socialista. ¿Cómo es posible que un banquero, que un banco, haya espiado las comunicaciones de ministros de un gobierno? ¿Cómo es posible? ¿Y hay un escándalo abierto por eso? Estamos viendo, transmitiendo vía streaming desde la Audiencia Nacional el juicio a los directivos del BBVA por semejante cosa que me parece a mí gravísima. No. ¿Por qué? Porque no hay una proporcionalidad. No hay una proporcionalidad. Y cuando a uno le falta la proporcionalidad, que se supone que es la justa medida, ¿no? En otras palabras, que es de la que hace alarde la justicia, la proporcionalidad. Cuando a uno le falta eso, cuando eso falta en una sociedad, quiere decir que hay desequilibrio. Y ese desequilibrio se nota. Yo recuerdo que los que siguen este programa desde hace tiempos, ustedes se recordarán alguna vez, no, suena feo, ustedes recordarán alguna vez, en este juego ¿cómo le hemos llamado aquí? Aquí jugamos a la política a veces, ¿no? Pero en este juego les decía, es que si yo en algún momento fuese a conducir los destinos de un país, ¿con qué programa se postularía uno? Y yo les decía a ustedes, ¿no? Inclusive hablando del chavismo, me acuerdo en aquella época, ¿no? Hablando del chavismo, yo les decía que había unos sectores estratégicos que tenían que estar en manos del Estado, punto pelota. Y que esos sectores estratégicos pasaban no por impedir la competencia privada, pero el Estado tenía que estar ahí, siendo incluso más eficiente que el sector privado. Y hablaba de la banca, tendría que haber una banca pública. ¿Por qué no hay un banco público? ¿Por qué no hay un banco público? ¿Ustedes creen que un banco público sería un desbarajuste? No estas cajas, ¿no? Muchas de ellas autonómicas, con intervención de las autonomías. No, eso no, porque mire eso en lo que derivó. Una banca pública de verdad, para respaldar al currante, al que necesita que le irriguen dinero, porque es que uno con dinero puede hacer más dinero. Uno, lo que a veces no puede hacer es generar dinero sin dinero. Eso lo saben quienes han emprendido algo. Entonces, eso, por ejemplo, la banca, tendría que haber una banca pública. Un sector estratégico, ¿cuál? Pues el sector de los hidrocarburos, de la electricidad. Fíjese en manos de quién está la electricidad y al vaivén que nos tenemos nosotros que mover dentro de el precio de la electricidad en este país varía de acuerdo a la subasta que se haga del precio de la electricidad. ¿Cómo puede ser un producto tan sensible que consumimos todos, un servicio, no producto, un servicio tan sensible que consumimos todos, que está elevado a la categoría de servicio público? ¿Cómo puede estar en manos de una subasta? ¿Cómo puede estar en manos? A ustedes se les... ¿Cómo? ¿No? Y luego nos decimos, ¿y por qué sube la factura de la luz? Pues, ¿por qué sube la factura de la luz? Pues porque es que juegan con nosotros. ¿Qué es una subasta? Una subasta es el reinado de la especulación. Sí, es eso. Y el precio de la energía está en subasta. Ahora el agua. El agua tiene que ser un recurso que tiene que estar en manos del Estado y el Estado debe garantizar el mínimo vital. Eso que logró Gustavo Petro, una persona odiada por muchos, no, ese hijo de madre es guerrillero y no sé qué. Pues mire, eso lo logró Gustavo Petro en Bogotá, cuando introdujo el mínimo vital. ¿Qué era el mínimo vital? Que todos los ciudadanos tenían derecho en Bogotá a tener acceso a una cantidad de agua gratis, porque el Estado tenía que proporcionarla. Es que sin agua no vivimos. Sin agua no vivimos. Entonces, son esos sectores estratégicos. Y dentro de aquella reflexión que me acuerdo yo, dentro de aquella época, yo les proponía, y estoy hablando con los oyentes antiguos de este programa, que sé que los hay, les decía, es que
cuando uno crea un medio de comunicación, recordarán también mis compañeros que estuvieron en aquella época, cuando uno crea un medio de comunicación, uno tiene que sentirse impedido para participar en composiciones accionarias de otros sectores, especialmente sectores estratégicos como la banca. ¿Se acuerdan? Uno no podía, la banca no puede intervenir en la conformación accionaria de un medio de comunicación o viceversa. No puede. No debería poder. No, pero esto es la libre empresa, pero esto no sé qué, eso es que el Estado intervenga en los... Claro, el Estado está para eso, ¿o para qué? Entonces gobernémonos nosotros y evitémonos el pagarle el sueldo a los diputados y pagarle el sueldo a toda la maquinaria del Estado. Y sigamos los consejos de Vox, ¿no? Si uno para defenderse tiene que andar armado y... pum, pum, y para la casa y darle un besito a los niños por la noche. ¿Sí? No, el Estado el Estado es, y tiene que serlo, y tiene que parecerlo, y tiene que estar. Y es un regulador, el Estado. Entonces, a mí me llama la atención, en aquella época, fíjense, es la propuesta que está haciendo ahora Podemos. Porque imagínense ustedes, ¿por qué creen ustedes que este escándalo del BBVA, cuánto duró el escándalo del BBVA? Y volvamos otra vez a traerlo en titulares. Un banco espía las comunicaciones de unos ministros de un gobierno. A mí me parece que esto es para liquidar el banco. O por lo menos para ver a sus responsables, ¿sí? Desfilando por los estrados judiciales, mínimo. Pero mínimo. Pero no, esto pasó así. Esto fue flor de un día. ¿Por qué? Pues porque el BBVA descuelga su teléfono, llama al director o a los directores de... Mire, ¿cuánta pauta tenemos con ustedes contratada? ¿Sí? Y empieza la extorsión. ¿Sí? Y así no se puede hacer medios de comunicación. El que está encargado de hacer un medio de comunicación, miren, tiene que ser una persona incluso dedicada a eso. Dedicada a eso. Pero es que tenemos medios de comunicación queriendo invertir en eléctricas y eléctricas queriendo invertir en medios de comunicación y eso no. Bien, todo esto lo traigo, y este tema del sentido de la proporcionalidad, lo traigo para que nos demos cuenta, nosotros que compramos este tipo de información, porque al final somos sus audiencias, para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que capacitarnos mucho más ahora cuando leemos un periódico, cuando vemos un informativo por televisión o cuando escuchamos una tertulia de aparentes expertos en radio. Tenemos que estar mucho más capacitados, mucho más capacitados. No nos podemos apoltronar simplemente a sentarnos a oír lo que nos quieren embutir, porque si no somos presa fácil de la desinformación. Somos presa fácil de quienes a sabiendas lo que hacen es meter bulos y bulos. La financiación ilegal de Podemos que venía de Irán y no sé qué, todo eso se cayó en los estrados judiciales porque no encontraron mérito para continuar con la investigación. ¿Y quién fue el que infló eso? Pues eso fue, entre otras cosas, un señor que se llama Eduardo Inda, ¿sí? Que entre otras cosas, crea un periódico digital, OK Diario, ¿sí? A partir de dinero que le presta o que le entregan de subvención de parte del Estado. Blanco de Gallina lo pone, ¿no? Esos medios que ellos crean. Miren, hay un hecho tan increíble hoy. El periódico El País. Voy a pasarle esto. Voy a pasarle esto a Patricia para ver si nos hace el favor y nos pone el pantallazo, Patri, porque me parece que es importante para que la gente tenga en cuenta incluso cómo se juega hasta con la propia ley de extranjería. Ahí le paso yo eso. Mire, dice así el periódico El País, hoy 29 de marzo.
La cúpula de Interior con el PP premió a un confidente clave en la guerra sucia contra Podemos. El número 2 de Fernández Díaz firmó un permiso de residencia a un venezolano que suministró información no acreditada contra Pablo Iglesias. La cúpula de Interior del Ministerio del Interior concedió el 11 de abril de 2016, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, un permiso extraordinario de residencia en España a un confidente venezolano clave en la guerra sucia abierta por la Policía Patriótica contra Podemos. Así consta en un documento presentado ante notario, dado como válido por los tribunales de Madrid, cuya veracidad confirman fuentes policiales y que el partido de izquierdas ha pedido incorporar al caso Villarejo en la Audiencia Nacional. El confidente suministró informaciones no acreditadas contra la tercera fuerza política del país. Gústele al que no, Podemos es la tercera fuerza política del país en esas elecciones que se llevaron a cabo en 2016 fue.